Hola amigos, muy agradecida de que hayan llegado hasta aquí. Vamos a abordar hoy el 41º día, que lo hemos titulado Felipe IV y Clemente V, guión o contra los templarios. Estamos ya en el siglo XIV, el día anterior lo acabamos con la muerte de este papa tan malvado que era Bonifacio VIII. En el día de hoy vamos a abordar cómo entre este papa que he mencionado y Felipe IV pues fueron preparando la infraestructura para terminar con la Orden del Temple, cosa que se verá ya en el próximo día. Así que lo que he hecho es un índice y no hay mucho más que decir por este día. Vamos a seguir un guión y nada más. Venga, vamos a verlo en la pizarra. Bueno, como dije, hoy vamos a ver algunos conceptos que van a ayudar a entender lo que ya se abordará en el día siguiente, que es la desmantelación de la Orden del Temple. Así que Belicena va a ir dando pinceladas a varios temas que vamos a ver ya aquí en la pizarra. Vamos a ver el guión. Mira. Al día, ya digo, lo hemos llamado Felipe IV y Clemente V contra los templarios. Recordemos que murió Bonifacio VIII el 13 de octubre de 1303. Estos son los apartados. En primer lugar, hablaremos del papa que le sucedió a Bonifacio, que era Benedicto XI. Ejerció su papado muy poco tiempo, pues apenas un año. Lo envenenaron. Le sucede ya Clemente V. Sí, este ya sería el aliado del rey. Se llamaba Bertrand de Got y su papado duró de 1305 a 1314. Era señor del Perro. Tenía gran complicidad con el rey de Francia. Acepta las 8 medidas para acabar con los templarios. La octava era precisamente la disolución de la Orden del Temple. Aquí hablaremos de Lyon. Parece que no tiene conexión, pero tiene muchísima conexión. Porque Lyon, esta palabra viene de Lug, que era un dios celta al que rendían culto los templarios. Los golems tenían ocupado el lugar, es decir, Lyon. Luego, ya sí, abordaremos la relación entre Felipe IV y Clemente V. Mostraremos los ejemplos de fidelidad del Papa al rey y aquella famosa entrevista en Poitiers, donde para hablar de la extinción de la Orden del Temple, simulan secretamente que van a hablar de otros temas. El siguiente apartado ya es la planificación de la disolución de la orden. Luego hablaremos de los banqueros lombardos y el pueblo elegido y su conexión con todo esto. Por último, del patrimonio de los templarios. Esto ya se abordó algo en el día 18, pues los templarios poseían la más formidable red bancaria del mundo. Y de glosario he puesto 2 palabras nada más. Dumping significa vender un producto a más bajo precio del normal. Y otra palabra aquí, encomienda, es un territorio colonizado y explotado con el trabajo de los indígenas, endeudándolos perpetuamente. Bien, hemos visto ya el índice de este día y vamos a desarrollarlo ya con imágenes a lo que llamamos resumen, que no es resumen, es un vídeo explicatorio en realidad. Venga, vamos a leerlo.
Bueno, pues vamos con el 41º día. Felipe IV y Clemente V, guión los templarios. Y vamos a recordar que ya en el día anterior se acabó con que Bonifacio VIII había muerto el 13 de octubre de 1303, le sucede el Papa Benedicto XI. Bien, pues empezamos a hablar de Benedicto XI. Fue un papa que tan solo estuvo en el palio papal durante este año. Empezamos. La forma en que murió Bonifacio y la indiferencia de Carlos II de Anjou ante la misma causó gran temor a los güelfos, de manera que el Santo Colegio se apresuró a elegir a un nuevo papa. Y vamos por partes. El 22 de octubre de 1303 se eligió como papa al cardenal dominico Nicolás Bocassino, conocido como Benedicto XI, que, aunque no era señor del Perro, estaba fuertemente influenciado por los dominicos de su orden. Benedicto XI intenta llevar a cabo una política conciliadora con el rey de Francia e iniciar la reforma de las escandalosas conductas Golem que reinaban en el alto clero. Como consecuencia, Benedicto XI fue envenenado con unos higos antes de cumplir el año de mandato. Tras su muerte, Felipe IV presiona a los cardenales para una nueva elección, lo cual los sume en una larga discusión, y por otro lado, el Hermoso consigue poner de su parte a muchos cardenales güelfos, comprando su voto, y finalmente se llega al acuerdo. Y pasamos a segundo apartado, donde vamos a hablar ya de Clemente V, que fue papa de 1305 al 14. El rey se reúne en Saint-Jean-d'Angely con Bertrand de Got, que será conocido como Clemente V. Era un arzobispo que es señor del Perro, a quien transmite lo siguiente: quiere que acepte la investidura papal y que tome 8 medidas que asegurarán la estrategia del reino. Vamos a nombrarlas. Primero, condenar la obra de Bonifacio VIII. Segundo, levantar la excomunión de Felipe IV. Tercero, que la Iglesia no perciba durante 5 años sus rentas. Cuarto, rehabilitar a los cardenales Colonna y a su familia. Quinto, nombrar cardenales a ciertos dominicanis que oportunamente se le indicarían. Sexto, adoptar las determinaciones que el rey adopte sobre el pueblo elegido. Séptimo, incautar el oro acumulado clandestinamente por las órdenes religiosas, la benedictina, la cluniacense y la cisterciense. Y ya por último, contribuir eficazmente para lograr la extinción de la Orden del Temple y el desmoronamiento de su estructura financiera. Bertrand de Got acepta y cumplirá lo prometido. Prueba de ello son las incontables calumnias que los historiadores sinárquicos han afirmado sobre su memoria. Felipe IV no le oculta que su misión será peligrosa en extremo, pues los Golem intentarán asesinarlo por cualquier medio. Así, el 5 de junio de 1305, los cardenales eligen a Bertrand de Got, quien toma el nombre de Clemente V, e inmediatamente solicita ser coronado en Lyon. ¿Y por qué Lyon? Pues vamos a otro apartado. Vamos a hablar de Lyon. Lyon es una ciudad
edificada en un sitio conocido en la antigüedad como Lugdunum, que en galo celta significa colina de Lug. Lug era uno de los dioses más importantes en el panteón celta, al que suele interpretarse o representarse como triple dios a través del Mercurio romano o el Hermes griego. En Lugdunum o Lión existía un templo dedicado al dios Lug, donde se le rendía un antiquísimo culto de los atlantes morenos que se mantuvo activo aún después de que los atlantes hubiesen abandonado Europa. ¿Y cómo se explica esto? Pues vamos a remontarnos al siglo V a.C., cuando los golem vinieron acompañando la invasión celta. Decidieron hacer de Lión su santuario principal y allí permanecieron durante la dominación romana, borgoñesa y franca, hasta los días de Felipe IV. Los golem se habían situado en el templo más sagrado del pacto cultural para condenar a quien representaba al emperador universal del pacto de sangre. De manera que en los días de Felipe el Hermoso, los golem ocupaban la región desde cientos de monasterios benedictinos, cluniacenses y cistercienses, y extensas encomiendas templarias, siendo los mismos caballeros templarios quienes custodiaban el sitio exacto del antiguo templo de Lión. Un ejemplo esclarecedor de lo dicho se produjo anteriormente, en junio de 1245. El Papa Golem Inocencio IV había convocado en Lión el 13º Concilio Ecuménico con el objeto de excomulgar al emperador por entonces Federico II de Hohenstaufen. Y aquel concilio se concretó luego en un violento discurso que versaba sobre las 5 llagas de la cristiandad, de las cuales la quinta era el emperador. Bien, dejamos esto aquí y pasamos a hablar de la relación entre Clemente V y Felipe IV. Ya el coronamiento de Clemente V tenía el carácter de un desafío planteado en el corazón mismo del enemigo golem, Lión, y los golem no dejaron pasar por alto tan imprudente acción. Así, durante la coronación del Papa, en los momentos en que pasaba la comitiva real por un tablado cargado de gente, se produjo un sabotaje en el cual Felipe IV y Clemente V salvaron la vida, dice Belicena, por voluntad de los dioses, pero 12 príncipes murieron en el acto, otros se salvaron, pero quedaron gravemente heridos, entre ellos Carlos de Valois, que sabemos que era hermano del rey, y días después pues moría asesinado el hermano del Papa, que era Guillermo Gaillard de Got. Fue entonces cuando Felipe IV juró obtener Lión para su casa, y lo lograría efectivamente en 1307. En cuanto a Clemente V, fijó su residencia en Lión, donde permaneció hasta 1309. En ese año se trasladó al palacio amurallado de Avignon, que era propiedad de la Iglesia. En definitiva, la sabiduría hiperbórea sugiere prestar especial atención a Lión. Continuamos. La fidelidad de Clemente V al rey y al Círculos Dominicanis, así como su honor inquebrantable, puede comprobarse en algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1306 confirmó la ley de Felipe IV por la cual en un mismo día fueron expropiados todos los bienes de los judíos
y conminados so pena de ejecución a abandonar Francia en un tiempo brevísimo. Otro ejemplo es que decretó una bula en la que se decía que los Colonna volvieran a ser católicos y se les devolvía sus títulos y propiedades. Otro ejemplo, se comprometió en otra bula a no percibir ni un luis del Reino de Francia durante los siguientes años. Los legistas de Felipe IV, y a solicitud de este, gestionaron un proceso eclesiástico post-mortem contra Bonifacio VIII, que contó con la aprobación de Clemente V. Y, por último, decir que este año 1306 se celebra una entrevista entre Felipe IV y Clemente V en Poitiers, en la cual ambos acuerdan disolver la Orden del Temple. Dejamos esto aquí y pasamos ya al siguiente apartado, la planificación de la disolución de la Orden del Temple. Para Clemente V, que era señor del Perro, aquello representaba el octavo y último objetivo de su misión y el acto estratégico más importante de su pontificado. Para Felipe IV significaba la neutralización de la segunda línea táctica del enemigo. De esto ya se habló en el día 3. Pero, ¿por qué un rey poderoso como Felipe IV y un papa que era superior general de una orden debían efectuar una planificación secreta para extinguir la Orden del Temple? Pues, para contestarlo, vamos a considerar varios aspectos. ¿Por qué tenía que ser secreto? Primero, porque la Orden del Temple estaba en condiciones de presentar varios tipos de respuestas militares o económicas que podían representar serias dificultades a Felipe IV. Y segundo, porque los planes de la Fraternidad Blanca se apoyaban en gran medida en la Orden del Temple. Por lo tanto, la estrategia del Circulus Dominicanis existía la destrucción de la Orden para asegurar el fracaso de la Fraternidad Blanca. Y el golpe tenía que ser contundente y sorpresivo. La Orden poseía más de 90.000 encomiendas, repartidas entre los países que actualmente se denominan Portugal, España, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Hungría, Austria, Italia e Inglaterra. En Francia, en concreto, aquellas propiedades representaban un 10% de la superficie total del territorio, pero ese 10% constituía la mejor tierra, escogida durante 2 siglos con paciencia de monje benedictino y obtenida por medio de donaciones digitadas por la Iglesia. Además, aquellas encomiendas que se componían de miles de granjas en plena explotación agrícola estaban exentas de todo tipo de impuesto, pues la Orden del Temple dependía directamente del Papa. Era un privilegio que hasta Bonifacio VIII las convertía en propiedades inviolables para cualquier señor temporal. Cambiar esta situación era precisamente uno de los objetivos estratégicos de Felipe IV, el que lo había llevado a enfrentarse a Bonifacio VIII y a oponer el derecho civil nacional al derecho canónico. Desde el advenimiento al poder de Felipe IV, ya no se trataba solo de impuestos, pues los templarios habían ido desarrollando un plan destinado a quebrar la economía del reino mediante el empobrecimiento de la nobleza feudal, el despoblamiento del campo y la destrucción de la monarquía.
paso previo a la instauración del gobierno mundial teocrático para la instauración de la sinarquía del pueblo elegido. Por supuesto que dicho plan, semejante tarea subversiva, estaba acorde con la estrategia Golem. En definitiva, la Orden del Temple, ante la actitud gibelina de Felipe IV, intensificó aún más su política, a saber, que ofrecían sus productos a las ciudades a precio de dumping o simplemente los regalaban a los monasterios, tornando inútil cualquier intento de planificación económica estatal o explotación racional de los recursos nacionales, y como consecuencia, los señores feudales, puesto que lo único que tenían como fuente de ingresos era la tierra, a causa de la desvalorización de los frutos del campo, se empobrecían cada vez más, y los campesinos, agobiados de impuestos, emigraban a las ciudades, donde a su vez los templarios ofrecían sus productos a bajo costo, es decir, era un círculo vicioso. Pero aquella actitud gibelina de Felipe IV, su política iba a tener un fin sorpresivo, y vamos a ir por partes. Al parecer, la economía antinacional de los templarios se complementaba con la capacidad destructiva de la ofensiva comercial lanzada sobre Francia por las ciudades italianas. Repito, se pensaba que la ofensiva comercial de las ciudades italianas era propiciada por los templarios. Pero la verdadera causa de aquella ofensiva comercial tiene otra explicación, otro origen. Los banqueros lombardos y los miembros del pueblo elegido. Y vamos a explicar esto. Bueno, antes adelantar que los señores feudales controlaban los caminos y disponían de ejércitos propios con los que guerreaban entre ellos e imponían en cada región su propia ley. Cuando Felipe IV recibió el reino, era casi una aventura internarse por los caminos de Francia para practicar el comercio. En el mejor de los casos, el peligro radicaba en que el trayecto en general atravesaba numerosos feudos cuyos señores, empobrecidos por las causas ya apuntadas, solían gravar con pesados y arbitrarios tributos a las mercaderías en tránsito y, en el peor de los casos, y la mayoría de las veces, algún señor demasiado celoso de sus derechos procedía a despojar a los mercaderes de la totalidad de su carga. Y bueno, repito lo dicho al principio, que los señores feudales controlaban los caminos y disponían de ejércitos propios. Pues bien, Felipe IV, al constituir la nación mística, se propuso solucionar este problema, siendo Enguerrand de Marigny quien le dio la solución en su nombre. Se crearía un cuerpo de policía real, la milicia del rey, la cual se encargaría de patrullar los caminos y hacer cumplir las leyes del reino, y junto a ellos irían los recaudadores de impuestos. Los señores feudales entraron en razón y en poco tiempo los caminos no solo se habían tornado seguros para el comercio, sino que también se cobraba un único impuesto. Pero aquella solución fue precisamente la que desembocó en la irrupción de los banqueros lombardos y los miembros del pueblo elegido, que demostró a los dominicanis, tras un riguroso análisis, ser los culpables ocultos de otro problema. Y vamos a ir por partes. Vamos a hablar de los banqueros lombardos y del pueblo elegido. La situación de seguridad que se había logrado, de la que hemos hablado,
atrajo la codicia de los comerciantes extranjeros, especialmente de las ciudades italianas, que disponían de flotas que recorrían el mundo adquiriendo los artículos más variados y exóticos, frente a los cuales no había posibilidad de plantear competencia alguna. Esto condujo a que las ciudades francesas se vieran inundadas de productos importados que contribuían día a día a destruir aún más la economía del reino, mientras que los comerciantes y mercaderes extranjeros se enriquecían a menudo con mercadería de contrabando. La moneda se envilecía y surgía la inflación. Los gremios de artesanos, incapaces de competir con los productos extranjeros, caían en la miseria y arrastraban a la industria nacional a la peor depresión. Pues bien, como se dijo, eran los banqueros lombardos y los miembros del pueblo elegido los que propiciaron aquel desastre. Los banqueros lombardos financiaban a las compañías italianas que operaban en Francia, cosa que también hacían la banca templaria, y los miembros del pueblo elegido se contaban entre los principales apoyos interiores de las compañías y capitales extranjeros. Muchos de ellos tenían lazos de parentesco con los banqueros judíos de Venecia o Milán, o con los dueños de las grandes compañías, mientras que otros traicionaban a la nación francesa por mero amor al lucro. Ante tales artimañas, Felipe IV sería infalible. A los que radicaban en otros países solo los expropió, y a los que habitaban en el reino, además de expropiarlos, los expulsó del reino, ya que carecían de las virtudes éticas necesarias para merecer el derecho de residencia. Y dejamos esto aquí. Pasamos a ver ahora el patrimonio de los templarios. Belicena dice literalmente: espero que ahora, a la luz del desmesurado patrimonio territorial y productivo de los templarios, se tenga una visión más realista sobre el por qué el rey de Francia y Clemente V debían avenirse a tratar con mucha cautela sobre el problema de la Orden del Temple. Aquellas 90.000 encomiendas estaban atendidas por 30.000 monjes, 3.000 caballeros templarios y 270.000 laicos, lo que suponía una eventual fuerza guerrera muy superior al ejército nacional de Felipe el Hermoso. Una reacción militar templaria en Francia difícilmente sería contenida a otro precio que el de grandes bajas en el ejército nacional, hecho que podría determinar el fin de la estrategia hiperbórea de la nación mística y el resurgimiento de la teocracia papal, y podría triunfar los planes de la Fraternidad Blanca. Por otra parte, baste recordar lo dicho en el día 18º sobre el poderío financiero de la Orden del Temple para comprender que, si en cada una de las 90.000 encomiendas se podía conseguir dinero a préstamo, depositarlo o girarlo a cualquiera de las otras, se estaba en presencia de la más formidable red bancaria del mundo, solo equiparable pero no superada en volumen de infraestructura a las modernas corporaciones hebreas de Rockefeller, Rothschild, Kung Loew u otros benefactores de la humanidad. Será fácil deducir que tal organización debía contar con una afinada red de espías dedicados a obtener la información económica y política necesaria para dirigir la marcha de sus negocios. Se entenderá así que la más pequeña filtración
de los proyectos diseñados por Felipe el Hermoso y Clemente V podría llegar rápidamente a oídos del Gran Maestre y de la Plana Mayor Gole y causar la consiguiente alarma. Así pues, para aquella entrevista que se iba a celebrar en Poitiers, sería mejor estrategia exponer como temas de la entrevista otras preocupaciones diferentes, como una discusión por la cuestión de las rentas eclesiásticas, o la situación de la cristiandad en Oriente, o la actividad del rey de Inglaterra. Pero el verdadero y secreto motivo de la entrevista de Poitiers, como la historia se encargó de demostrar, fue proyectar la estrategia que haría posible extinguir la Orden del Temple y desmantelar su gigantesca infraestructura. Ya para finalizar este 41º día, vamos a ubicarnos en abril de 1313. Clemente V, en este mes, emitió la bula llamada Rex Gloriae, en la cual dice Belicena, res vicenda. Esto es una expresión latina que significa las cosas deben ser revisadas. Pues vamos a ir mencionando algunos puntos de aquella bula Rex Gloriae, Rey de la Gloria. 1. Se ordena que todas las bulas de Bonifacio VIII contra Felipe IV fuesen quemadas públicamente. 2. Que Felipe IV era un católico fidelísimo. Recordemos que había sido excomulgado por Bonifacio VIII. 3. Se exculpa a Nogaret, Schiarra Colonna y Charles Infeliz de aquel atentado en Anagni. 4. Bonifacio VIII no fue declarado hereje, sino culpado de obstinación extrema. Y bien, ya para finalizar, decir que Clemente V, en el transcurso de su pontificado, acabó apoderándose de la mayor parte del oro acumulado por las órdenes benedictinas, cluniacenses y cistercienses, fingiendo siempre una insaciable ambición y haciendo oídos sordos a los reclamos de los banqueros lombardos, víctimas de una ley de expropiación que confiscaba sus propiedades en Francia. Y ya por último decir que Clemente V llevaba a cabo todas las metas de su misión o dispuso de los medios jurídicos para que se concretasen. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo por este día, 41º día, donde ya hemos empezado a hablar de los templarios y la relación entre Felipe IV y Clemente V. El próximo día, que será el 42º, tratará ya de la extinción de la Orden del Temple. Y ya posteriormente pasaremos al día 43, 43º, que como ya he repetido en días anteriores, empezaremos a hablar de síntesis general de sabiduría hiperbórea, donde trataremos en el primer día la cultura es un arma estratégica. Serán 6 días, serán como un bloque independiente, porque dice Belicena que bien se pueden saltar esos 6 días y continuar en el día siguiente a que termine este bloque, o introducir estos días. Yo he considerado que sí, que voy a abordar estos días de gnosis. Y cuando los terminemos, pues se retomará la historia donde la hemos terminado o donde la vamos a terminar
en el día siguiente, que es la aniquilación de la infraestructura de la Orden del Temple. Así que ya por mi parte me despido por este día. Espero que estéis bien o que al menos tengáis la capacidad, que seguro que sí, de volver a vuestro centro continuamente. Así que, como siempre, os mando un fuerte abrazo a todos y os espero en el próximo día. Un abrazo.